Bueno, tengan todos buenas tardes. Buenas tardes. El tema que les voy a compartir ahora es, ¿se ve? Es un tema que es muy frecuente, las emergencias oftalmológicas. Es muy amplio el tema y he tratado pues, de minimizar, pero hay cosas que se me pueden escapar, pero he tratado de lo más grande, como el trauma ocular, como hay patologías que se ven frecuentemente, pero nunca terminamos de ver emergencias. Trato de separar porque hay emergencias oftalmológicas de pediátricas y hay de adultos. En eso es importante que lo que ha pasado conmigo, que la historia clínica es la que nos va a dar una guía de qué es lo que puede estar pasando, pero dentro de todo, las ayudas diagnósticas que hoy en día pues, son súper importantes, pues, desde una radiografía de tórax, una radiografía de órbita. Ahora ocupamos ultrasonografías, ecografías de alta gama, resonancias, ecografías oculares específicas, las campimetrías. O sea, en oftalmología hay una diversidad de estudios diagnósticos que nos ayudan a poder llegar a un diagnóstico más certero. Es muy importante que sepamos diferenciar entre lo que es urgencias versus lo que es emergencias como tal. Las urgencias es horas, o sea, puede pasar un trauma horas y no requiere o no es una amenaza o peligro a la vida para el paciente. Como por ejemplo que las heridas de párpado. Una herida de párpado se inflama, entonces no podamos hacerla en el momento, o sea, hay que esperar 2 o 3 días a que desinflame. Entonces ahí no corre riesgo la vida, en el caso de que fuera una ocular. Y la emergencia como tal, sí, en minutos ya. O sea, debemos atenderlo porque de la atención que requiere en ese momento va a depender el pronóstico visual para el paciente. Aquí he creado este cuadrito para que ustedes en su quehacer, ya como médicos generales, en año social, ahorita internos, de externos, puedan tener como una lógica de cómo hacerlo. Entonces, por ejemplo, tenemos derivación oftalmológica, por ejemplo, un paciente que consulta por un dolor que no calma con nada, ni con anestésico local, ni con tomado. Entonces, usted tiene que ser preferible, no se complique, tiene que preferible un cuerpo extraño que esté fuertemente adherido a la córnea. Ustedes no intenten, o sea, tal vez si lograron un hisopito y lo lograron sacar, qué bueno, pero si está bien adherido, no lo estén manipulando, porque ya he visto casos en que se ponen a manipular, le rayan la córnea con el mismo cuerpo extraño y a saber si está muy ajustado, incluso puede ser un cuerpo extraño intraocular, que ahí sí nos puede llegar a perforar. Entonces mejor derivemos. Una opacidad corneal que de repente pues, se le puso opaca esa córnea, mejor refiéranlo, porque puede ser algo que esté sucediendo a nivel de los medios transparentes y que requiere un estudio especial. Pupilas asimétricas puede ser un problema neurológico. Entonces, ustedes ven con una simple lámpara, una asimetría, mejor respirámoslo a donde corresponda. Incluso, si le quieren dejar exámenes, den el examen. Reducción de la agudeza visual es muy importante porque ustedes, de alguna manera, el paciente va a llegar y va a decir, es que me quedé viendo oscuro. Entonces ustedes ya ven de mano de que algo está pasando que no es normal porque es algo súbito. Los traumas de órbita y del globo ocular no los tengan mucho tiempo, sino que prefieranlo. Si les pueden dar manejo, lo pueden preparar para el dolor, antibiótico. Si son mordidos por perros, les pueden poner las antitrábicas que tienen alcance, pero lo importante es que lo vea el especialista. Y las hiperemias que pueden ser de diferentes grados, como un ojo rojo, también puede estar contemplado ahí, que puede ser incluso un glaucoma o otra situación que amerite un tratamiento más especial. Dentro de los traumas oculares, como
la historia la que nos va a ayudar siempre, por ejemplo, desde qué horas que sucedió el trauma, qué hacía cuando sucedió el trauma. Por ejemplo, hay gente que manipula cosas, carga, o son soldadores, o está con un accidente, qué medidas de protección están utilizando, o si no tenían nada, solo con la cara limpia, tipo y fuerza de impacto sufrido, porque puede haber sido un cuchillo, puede haber sido un impacto de bala, puede haber sido vidrio, puede haber sido metal. Entonces, todo eso es muy importante en la historia y qué materiales están utilizando. Traumas, vamos a ver de todo. Ahí en la emergencia del Hospital Blum, mordido por perro, accidentes de tránsito, el hermanito, el compañerito, o sea, múltiples traumas, ¿verdad? Y lo que es importante en ese momento es tratar de darle las medidas necesarias. A veces ya vienen suturados de otros lugares, pero con unos hilos que parecen hilos de pescado. Entonces hay que volver a deshacer ese hilo y hay que volverlo a suturar. Como les repito, la historia clínica es primordial para el estudiante de medicina, de quinto y sexto y de todo. Seguimos siendo estudiantes, pero la historia, el paciente siempre nos va a decir la verdad. O sea, el paciente no va a llegar a consultar solo porque quiere consultar. A menos que sea un domingo en la tarde o noche porque ya no quiere trabajar el lunes. Ahí sí puede ser que no esté dando falsos testimonio. La mayoría de niños, en el caso de niños, no se quejarán de visión borrosa, porque los niños probablemente creen que así están viendo y que es normal. Entonces, podemos observar a un niño de forma libre, o al adulto cuando entra a la consulta, o lo vemos si el niño se está quejando, o tiene posición inadecuada de la cabeza, o llega patoneando, cualquier cosa lo podemos observar en clínica. Incluso pues tenemos que evaluar bien la posición de la cabeza, la alineación de los ojos, porque podemos ver un ojo más arriba que otro, es una simetría facial, apariencia general. Eso es muy importante como médico general ver hasta cómo camina el paciente. En los niños mayores, si son adolescentes o adultos, pues ya en una consulta normal podemos averiguar qué está pasando, porque incluso nosotros vemos mucho en el hospital violencia doméstica. Entonces, a veces los niños son abusados y no nos lo va a decir, pero en algún momento pues, puede ser de que podamos averiguar, o se lo pasamos a trabajo social o pediatría social para que averigüe un poco más. Explicarle a los niños o a los adolescentes y a los adultos qué se le va a hacer, o sea, en qué va a conseguir el tratamiento o qué estudio se le va a hacer, porque la gente a veces se va inconforme de los hospitales y dice, no me entendieron, no me vieron. Entonces es bien importante que desde allá ustedes en su formación le expliquen a los pacientes qué piensan, cuál es su plan, qué le van a hacer, incluso hasta una simple radiografía de órgano. Ya en el examen, en la evaluación oftalmológica, nosotros utilizamos muchas lámparas, una lamparita, si tienen el oftalmoscopio también, pero también tenemos mucho contacto con el paciente porque le hacemos pruebas para diferenciar siempre un ojo de otro. Entonces están las pruebas de pasajeo o cobertura, solamente con tapar un ojo vemos si hay una asimetría, si hay un estrabismo, si hay algo una motilidad que no está bien. Y en los jóvenes menores de edad siempre están presentes los padres, eso siempre tenganlo presente. Y si se encuentra en una parte frustrante del examen, se puede volver a citar al paciente en el caso, o se ingresa y se hace el estudio bajo anestesia o sedación. Aquí, como ven, nosotros tenemos mucho contacto con los pacientes, tenemos que examinar, tenemos que acercarnos, por eso es muy importante que se le explique que se debe hacer. Utilizamos la lámpara de microscopía, los aros de prueba, los osciloscopios, el indirecto, el directo. Son muchas partes que nosotros tenemos para poder evaluar a un paciente en la parte oftalmológica. Como dije al principio, la apariencia general, ver la cabeza con toda su simetría, pénices preauriculares, posición de la oreja, la forma, la órbita, tenemos que ver si hay párpados caídos, que son aquellas caídas de párpado que pueden ser ya sea adquiridas o congénitas o que hay un trauma. El tamaño de la hendidura palpebral también. Ahí, como vemos, pueden ser pacientes síndromes.
Y si un paciente no colabora, está manejos así como envolvemos a los niños así como si fueran buñuelitos, como sábanas. Si no, pues también la parte de sedación. Bueno, la agudeza visual, les comento un poquito para que tengan ustedes nociones, se llaman ortotipos. Los ortotipos son las diferentes cartillas de las cuales nos podemos ayudar a auxiliar para tomar la agudeza visual. Ahí está la cartilla de Allen, la de Wright, los símbolos de Lea, figura E, la de Snellen, que es la más común. Y esas son universales, ya tienen logaritmos universales, de los cuales nosotros vamos a tomar la lección 20 sobre el dominador, el numerador sobre el denominador, donde el 20 son 20 pies, vamos a poner por 6 metros y el denominador es a lo que logra ver a esa distancia el paciente. Los 20 sobre 30, 20 sobre 40, 20 sobre 100, porque es bien importante que un trauma le tomemos la agudeza visual, porque eso nos dice cuánto está viendo, porque puede ser 20 o 200 y el otro ojo 20, 20. Entonces, claro, hay un problema porque hay una agudeza visual reducida. Y están otras cartillas, ortotipos, la C del actor, los dibujos, todos son ayudas para poder determinar una agudeza visual lo más objetiva, ¿verdad? Porque también hay estudios cuando no tenemos estas cartillas o no tenemos, hay que hacer los potenciales visuales evocados, que son otros estudios que nos ayudan en niños que no colaboran o en personas que no hablan, porque para todo tenemos que nosotros tener como un dato de cuánto está viendo. La bibliografía es cuando está la lámpara de figura y ahí es donde nosotros con un aumento por pie o 16 por podemos hacer y podemos ver las estructuras del segmento anterior. En la pupila, el examen parte de la bibliografía, tenemos que saber la pupila en los recién nacidos es miótica y anda más o menos incrementándose hasta 7 milímetros a los 12-13 años. Y el rango normal entra a 3 a 6 milímetros en el rango normal. Claro, aquí tenemos que evaluar un ojo y el otro, o sea, la otra pupila y la otra pupila. Ahí podemos ver, descartar cualquier defecto pupilar aferente que puede ser una pérdida unilateral o puede ser una condición también o estrabismo. La motilidad es bien importante que le evaluemos las posiciones arriba, abajo, abducciones, fluxiones, versiones, porque es importante ver si no hay algo, una parálisis o algo o sea, un trauma, por ejemplo, una fractura del piso va a tener problemas para la elevación. Nosotros vamos a tratar de hacerle la motilidad para ver a dónde es el problema y lo tenemos que documentar. Es importante ver las estructuras, por ejemplo, en los niños tenemos los pliegues picando bien anchos y eso simula también algún problema con el pseudoestrabismo, o se ven las hendiduras más amplias y eso hace que se acorte la distancia en el reflejo y podemos decir, este tiene estrabismo y no es así. El reflejo rojo es una parte importante que lo podemos hacer nosotros como un oftalmoscopio, comparar la calidad de las pupilas y ahí podemos describir si están activas o no, si hay reactivas o no en cada uno. Y ahora últimamente pues el foto screening con el teléfono, ¿verdad? Le toman foto y ven si el reflejo pupilar está presente y está activo. Incluso se pueden descubrir hasta leucocorias, que son pupilas blancas, que nos puede traducir a algo que está pasando atrás, ¿verdad? Que puede ser incluso hasta un tumor, un tumor maligno, y más adelante lo vamos a ver. Entonces aquí vemos diferentes pacientes, ¿verdad? Donde nosotros tenemos que ver estrabismos, albinismos, donde el niño está con una desviación, ya sea endo, exo o una hipertrofia, diferentes tipos de estrabismo. Parte del estudio también la tonometría. Nosotros vamos a decir en qué momento tenemos que tomar la presión del ojo, pero hay diferentes sonómetros, de Shaw, de Perkins, neurotonómetros, incluso si es necesario la sedación en niños se hace. Y ahora en real existen tonómetros al aire que solo se pone uno cerca y le dispara y ya le toma la presión, o sea, magia todo, o sea, aquí, pero así también son caros los equipos, o sea, estamos hablando de miles. La dilatación y cicloplenia es parte de la evaluación, por ejemplo, un trauma ocular
que queremos ver cerrado, queremos ver cómo está el fondo de ojo, lo tenemos que hacer con una cicloplasia, tenemos que ponerle unas gotas especiales para poder tener un cambio completo de la fotocopia, del nervio óptico, de la mácula, de la retina, etc. Y se utilizan como la tropicamida, el ciclopentolato o atropina, incluso si nosotros queremos relajar o eliminar la acomodación y evitar así, incluso para las refracciones es mejor dilatarlos en los niños. La refracción, ¿ya? Aquí vemos, ya una vez le dejamos lentes, se resuelve el problema de refractivo y ya era eso. La fotocopia, como les dije, está el oftalmoscopio indirecto y está el oftalmoscopio directo. El directo es el que ustedes mandan y el indirecto es un casco que se utiliza un lente de 20, 28, 30 dioptrías, como este que está aquí. Se hace más que todo en niños que no colaboren, ni neonatos, o cuando queremos hacer un fondo de ojo muy especial, por ejemplo, en pacientes que tienen problemas diabéticos, que tienen retinopatías, podemos tener un campo un poco más detallado. Entonces, recordar el fondo de ojo, que es importante que veamos el nervio óptico con sus arcadas, la mácula, la foliona y los colores de lo que es el fondo de ojo, que es muy importante. De ahí parte todo, o sea, si vemos sangramiento, si vemos desprendimiento de retina, que lo vamos a ver en otra fotografía. En los niños de 9 años en adelante, adolescentes y adultos, se puede hacer el test de colores también, que es una cantidad de Shihara, que los proyectores también ya en los consultorios tienen eso y podemos determinar si tiene algún problema de dicromatopsias, de colores. Los potenciales visuales evocados les mencioné cuando queremos tener una agudeza visual, pero el paciente no habla, puede ser un adulto, puede ser un niño. Los potenciales visuales nos dan aproximado de la respuesta occipital cortical y nos utiliza para poder tener un diagnóstico si está viendo o no. Y también nos respalda en la parte legal, pues, ¿dónde? ¿Qué vamos a hacer? O sea, entonces tenemos que ayudar y respaldar. Los campos visuales, las capimetrías también hay ya computarizadas, son automatizados, nos da un parámetro de un paciente con glaucoma. Se le hace ese estudio, nos certifica que tiene ya pérdidas aceleradas de su visión, y ahí se presentan los escotomas, que son diferentes pérdidas a través del tiempo. Otros son los pentacam, en los casos de astigmatismos altos. Esto nos ayuda a determinar si no tienen queratoconos, son tomografías corneales de última generación. Las ultrasonografías es una ayuda diagnóstica muy importante, porque si no podemos ver el fondo, no podemos ver de entrada con un oftalmoscopio, tenemos que ayudarnos con una ecografía ocular y podemos ver incluso si hay sangre, si hay desprendimiento de retina, a grosso modo, y nos ayuda a nosotros también para poder decir esto tiene. Bueno, entramos un poquito a lo que son ya las patologías de base. Tenemos que dentro de los vicios de refracción también vamos a ver condiciones que nos pueden llevar a complicaciones que pueden ser genéticas o pueden ser multigenéticas, como la hipermetropía, la miopía y el astigmatismo. Son los vicios de refracción que son más difíciles, son tratables una vez que se corrijan, pero hay condiciones que necesitan otro tipo de cirugía. La miopía pues, consiste en una dificultad para ver de visión lejana, cual la imagen captada no se enfoca en la retina, sino delante de ella, y como resultado se produce una visión desenfocada. En dioptrías hay una clasificación de leves, moderadas, graves y muy graves. Entonces, la magna es la que me interesa porque es la patológica, o miopía degenerativa, son cuando superan los 6 dioptrías. Aquí el problema es que tiene una agudeza visual bastante reducida, que si no se corrige pueden haber puntos ciegos con escotomas, aparición de moscas volantes, relámpagos de luz, sombra o cortina oscura, deformación de objetos, dolor ocular, aparición agudeza de visión. Y estas miopías magnas deben de ser tratables y requieren cirugía, porque a veces son tan grandes que van deteriorándose y llevan hasta desprendimiento de retina. Las causas pueden ser más genéticas o ambientales. Y las complicaciones, como mencionan ahí, pueden ser cataratas, glaucomas, desprendimiento de retina, entre más altas las miopías, y las vemos bastante frecuentes. El astigmatismo
es otro vicio de refracción que también puede tener una complicación, consiste en la curvatura de la córnea que no es regular y por eso las imágenes se ven desenfocadas. O sea, lo que tenemos astigmatismo, obvio, es si no nos usamos una gafa corregida adecuadamente, vamos a ver la imagen distorsionada como se ve ahí. La hipermetropía es otro vicio refractivo en el cual los objetos cercanos se ven borrosos. Y de cerca se ve borroso. Eso sí es bien importante que tengan en consideración, se nace siendo hipermétropo. Los niños son hipermétropos, pero a medida que va creciendo el ojito, el globo ocular, se va entropizándose, tipo 5 o 6 años de vida. Por eso a mí no me gusta que le dejen lentes tan chiquitos a los niños cuando tenemos una hipermetropía normal. Entonces, por eso hay que evaluar a los niños entre los 5 o 6 años, porque ahí podemos ver si ellos llegan a la hipermetropización. Si llegan a la hipermetropización y a los 6 o 7 años, ahí vemos si ellos van a ser miopes, si van a ser y tienen hipermetropía extra, entonces ahí se les colocan lentes. Ya entonces hay niños que desde pequeños son miopes altos, entonces a eso hay que corregir. Por eso hay gafas mucho para niños pequeñitos. La presbicia es una situación en la cual las personas a partir de los 40 pierden esa capacidad y de ni modo nos toca usar lentes para hacerlo. Así como la fotito. Pero en todos nos va a llegar el momento de 40, hay otros que de 38, otros que de 40 y algo, se pasan, pero igual, todos vamos a llegar. Ahora, les voy a hacer así como una secuencia por párpados, por anatómicos, para que vean ustedes las patologías que se pueden presentar y que requieren manejo en orden. Por ejemplo, el párpado, ustedes ven ahí el corte, la lámina anterior y la lámina posterior. Vamos a ver de este lado la glándula del mecomio con los conductos de la glándula mecomio, la línea gris, y de este lado están las glándulas del mol, la pestaña, el polipo epidoso, el nódulo de sangre, la glándula cerebral. O sea, tenemos bastante glándulas en el párpado. Entonces, cuidado con aquellas que se ponen pestañitas, ¿ya? Con aquellas que se hacen la delineación permanente, porque al final queman todas estas glandulitas que tienen una función exócrina que es dedicada a la córnea. El calacio también conocido, son las glándulas del mecomio que son sebáceas modificadas, localizadas en las placas tarsales que se secretan en la capa lipídica. Aquí podemos tener 30, 40 en el tarso superior y un número de 20, 30 en el tarso inferior. Estamos llenos de glándulas, ¿verdad? Y esta secreta una capa lipídica que ayuda a la lubricación del globo ocular de la córnea. Entonces, ¿qué puede suceder aquí? Tenemos quistes de mecomio, que es una lesión inflamatoria, como ven, dolor. O sea, el problema en esto no es tanto eso, porque si se descuida o no se cuidan bien adecuadamente, se puede llegar a hacer una celulitis. Pero la celulitis sí es una emergencia, porque ya afecta lo que es la cara también. El tratamiento puede ser quirúrgico, con antibiótico, drenaje, una incisión y ceseo. Y los orzuelos son un pequeño absceso producido por una infección estafilocócica del folículo de la pestaña y de la glándula dental. Entonces también da dolor y es dolorosa en el modo de la blefaritis son unas condiciones que es muy frecuente, que lo podemos ver en la lámpara de hendidura, que vemos frecuentemente aquella campa, aquella seborrea, y esa puede causar chalacio o puede causar una celulitis también. Los síntomas pues, son muy irritados, la persona consulta porque siempre anda el ojo rojo, pero en realidad es esa situación que es la blefaritis, y eso más que todo es limpieza, aseo ocular constante, así como lavarse los dientes, y un tratamiento incluso con antibióticos y también con unos champús especiales. Acordemos de que ahí estamos hablando de un ácaro, y ese ácaro ahí anida, y ese ácaro libera una exotoxina que se va a la córnea y va a irritar y va a hacer un prurito y va al paciente y niños. O sea, es muy frecuente en niños que no les pide el papá o la mamá que se laven la carita, porque no tenemos esa costumbre incluso. Muchas mujeres a veces se maquillan, nosotros también maquillamos, los hombres se acuestan con la cara así, sin lavarse la cara. Entonces, es bien importante el aseo, porque al final
las condiciones como la grasa, la contaminación ambiental, van a hacer de que vayan acumulando toda esa secreción y van a terminar en la BKS. Los párpados, seguimos con los párpados, tenemos los abscesos, tenemos tosis o retracciones palpebrales y tenemos celulitis. Las tosis, otra condición importante, que porque dependiendo del nivel de tosis, así puede ser emergencia o no. Por ejemplo, si cubre el eje pupilar, ese tiene que ser operado para levantarse ese párpado, porque si no, ese ojo va a desarrollar una ambliopía, que es una deprivación visual y no se va a poder rescatar si no se opera en los primeros años de vida. Entonces tenemos diferentes tipos: la tosis neurogénica, que es un efecto adquirido por inervación de la pared del tercer nervio y oncosimpática, como el síndrome de Horner, síndrome de Marcus-Long y regeneración anormal. Para esto no tenemos una cura, pero si hay una dosis equivocada se puede hacer una cirugía. Los otros tipos son la neurótica, que producirá un defecto de transmisión de un músculo elevador del párpado. La mecánica puede ser por una cicatrización de la conjuntiva, o por un tumor, o por una celulitis, o por algo que no se le causó peso y eso hizo que se causara la tosis. Ahí tenemos diferentes, un hematoma, un hemangioma también. Quistes dermoides pueden producir una tosis. Ahí vemos diferentes, y la senil, ya la gente mayor que tiene dermatocalasis, que tiene grasa, eso hace que se vaya. Entonces, en los niños, por ejemplo, entran a la consulta y los niños con tosis entran así. Entonces, aquí hay problemas también del cuello, ¿verdad? Porque causa también una tortícula, o sea, suma. Entonces, sí hay que ver el paciente individual. La distrofia, como aquí, diferentes tipos de tosis, ¿verdad? Entonces, todo caso se evalúa bien, se le dan exámenes, se reevalúa bien para ver si no hay problemas refractivos. Las cirugías, eso necesitan cirugías dependiendo del tipo de tosis, así va a ser las técnicas. Con cuanto al trauma del párpado, como les dije, no vamos a correr, es una urgencia. Puede pasar 2 días, 3 días, puede ser un tratamiento conservador, se le da analgesia, se le da antibiótico y se repara quirúrgicamente, puede esperar 5 días. La lesión del párpado también, incluso en la resecración puede también haber laceración de la córnea, entonces puede ser un mix que vean combinado. Ahí sí, no, tenemos que resolver el problema de la córnea, que se nos puede esperar mucho, y el problema del párpado. Siempre es importante determinar el mecanismo de injuria, con qué seguido. La ruptura del globo ocular y penetración. En el caso de trauma ocular y ruptura de penetración, hay síntomas. Importante aquí, el paciente se queda de dolor, disminución de visión, y es importante documentar todo eso. Los signos críticos, pues, ruptura del globo ocular. Nosotros vemos mucho trauma donde se cortó con la persona que llegó con una lámina. El niño habían llevado unos materiales de construcción y habían puesto la lámina separada, abrió la puerta el niño y salió corriendo y exactamente al ojo. Entonces nos tocó operarlo, pero el trauma era demasiado grande, o sea, era toda la esclera hacia atrás, entonces ese ojo se perdió. El trauma penetrante, pues, puede bajar la presión, la pupila puede ser irregular, iridodiálisis, el iris está tapado ahí, hay una desinserción, equimosis periorbital, que es morado, todo eso, y todo está inflamado, una quemosis. El cristalino puede estar subluxado, puede haber una ruptura coroidal, hemorragia vítrea, bueno, hasta neuropatía óptica traumática por el mismo trauma, por el mismo impacto. Y la vez pasada a mí me llamaron por un niño que le había caído una pared de adobe, y yo de adobe, o sea, solamente estaban construyendo y el niño estaba exactamente en el punto donde le cayó la pared. Entonces se traumatizó, fue de piso y también fue de techo de la guardia. Bueno, en el caso de las rupturas de globo ocular es importante que protejamos el ojo con una coraza, si no tenemos una coraza,
les decía a los estudiantes, hay también vasitos de Durapal, que al final pues, nos puede ayudar a que lo envuelvan hasta con gas en la cabeza. La cosa es proteger el ojo para que el niño no se vaya a tocar el ojo o el paciente tenga la consideración, porque hay unas corazas transparentes, pero no las tenemos en la mano, entonces hay que inventar. Pero lo que sí no le puede recomendar es un sello. Sello apretado no, porque si hay un trauma y herida, le puede sacar todo el contenido que tenga obviado. Se le deja en ayuna, ¿verdad? No comida ni bebida, antibióticos endovenosos, depende del trauma, de por qué fue, toxina tetánica, antiemético, reposo, determinar la última comida del día, una tomografía, ultrasonido ocular, si se puede, preparar para la cirugía, porque hay que reparar ese trauma. El momento muy importante, pues uno como oftalmólogo sabe cómo hacerlo, pero también el equipo instrumental, o sea, es importante que los equipos la misma adecuada para poder tener una buena cirugía. Cuando por ejemplo una ruptura coroidal, que es parte pues, traumática, pueden haber desviados subretinales por una miopía alta también. O sea, unas miopías nos pueden dar desprendimiento de retina, pero también es importante que le hagamos el estudio completo y decidamos si es necesaria una cirugía, la cirugía de vitrectomías, desprendimiento de retina, pero ahí el retitólogo vamos a tener que consultar. Otra situación que se puede dar es el ifema o linfema. El ifema es sangre en la cámara anterior y eso puede ser también por el mismo trauma cerrado, que puede ser un golpe o diferentes situaciones que pueden, hundías, los niños pueden con hundías, una pelota, cuando flotó, le cayó, entonces puede suceder que le tenga sangre en la cámara anterior y dependiendo de los grados se va a ver dolor, va a haber lesión borrosa, va a ver la historia del trauma. Entonces ahí los signos críticos, sangre en cámara anterior, hay que derivar en qué nivel está del sangrado, puede ser un 30, un 50, un 100%. Esos son de ingreso, ¿verdad? Porque hay que esperar que toda esa sangre baje y determinar que si ese paciente no tiene algún problema de sangramiento también, o algún paciente está tomando aspirina, y eso le desarrolló más el sangramiento. Hay que ver el tipo de injuria, ¿verdad? La fuerza, la hora del trauma como es parte de la historia, el tipo de pérdida de agudeza visual, y hay que, en el examen ocular hay que descartar si hay ruptura del globo. La agudeza visual es siempre bien importante que lo tengamos en cuenta, la presión intraocular y considerar estudios diagnósticos como la tomografía computarizada, el escáner de órbita cerebral si fue un trauma de impacto y que puede haber fractura de piso o de techo, de la órbita. El tratamiento siempre es bien importante considerar la agudeza visual, descartar que no haya enfermedades hematológicas y si consume aspirina. El tratamiento va a ser antiemético, reposo estricto. Aquí pedimos al paciente que se quede sentadito, casi 45 grados, para que ese sangramiento vaya bajando o doble anual. Atropina se le coloca y evitar aspirinas en todo caso que estamos usando. Otra situación que podemos ver en los párvulos son los tumores. Los tumores pueden ser orbitarios, pueden ser por lesiones expansivas no neoplásicas infecciosas, como la meningitis orbitaria también. Aquí vemos el tumor orbitario, pueden ser hemangiomas capilares, hemangiomas cavernosos, linfangiomas, anomalías venosas orbitales. Entonces, todo eso hay que hacer el estudio y determinar cómo está su agudeza visual o si requieren otros tratamientos quirúrgicos. Como ven, nos ayudamos también de los estudios de resonancia y el otro que yo les mencionaba es el radiomiosarcoma, que es un maligno de los primeros 5 años de vida de un niño, ese es de los más malignos y lo podemos encontrar en menor cantidad. Las estadísticas nos dicen que son pocos casos, pero sí lo vemos. Lesiones físicas como el quiste dermoide, no nos va a hacer una tosis, pero como ustedes ven, el párpado está caído y eso sí necesitamos. Es un tipo de tumor, lesión quística benigna, hay que quitarlo, también los mucoides, también los neurales como el glioma del nervio óptico, meningioma de la vaina del nervio óptico y otros que pueden ocluir la arteria urinaria arterial central con inflamación continua del nervio óptico, por lo tanto hay que darle veneno para poder disminuir esa, porque si no vamos a tener pérdida visual.
Entonces, la exploración va a ser dentro de todos los estudios para reconstruir depositarios, tacto órbita, seno, cerebro, cultivos hemáticos, desecreciones. Nos vamos a utilizar funciones lumbares para ver si todo está bien. Y si no hay signos mecánicos. En cuanto a las órbitas, parte del trauma está la fractura de la órbita, está la fractura del suelo orbitario, lo vemos muy frecuentemente, y dentro de los signos perioculares está la equimosis, el edema subcutáneo. La equimosis es una inflamación del párpado, en oftalmo una condición donde se ve luego como un tirito, pero eso se empieza a presentar como el quinto día del primer trauma. Anestesia nerviosa intraorbitaria afecta párpado inferior, mejilla, lado de la nariz, encía y dientes superiores. Y también el paciente se puede quedar de diplopia, que es una visión doble. También puede haber un poquito de limitación a la elevación o a la supresión, y puede haber un atrapamiento del músculo recto inferior o del oblicuo. Las exploraciones, pues nos tenemos que utilizar el TAC, ver la tomografía para ver toda la extensión de la fractura, y una campimetría sería bueno. Y está la fractura por hundimiento de la pared medial también, que puede ya tener problemas con los senos, y entonces también el paciente se queja al sonarse. Y las raras o aisladas que nos pueden dar la fractura del techo orbitario, pero todas estas nos pueden llevar a complicaciones como meningitis. El tratamiento debe ser siempre conservador con antibióticos, esperar, o sea, con las fracturas de piso y de techo, hay que ver si están desplazadas o no. Si son lineales, pues no se tocan, pero si están desplazadas y atrapan el músculo, sí se tiene que operar. Y si se tiene que liberar el músculo, porque si no va a tener problemas de estrabismo. Las cirugías, diferentes tipos de incisiones, se utilizan también injertos óseos o material sintético en el caso que se repare el techo del piso. Y en cuanto a la órbita, pues hay que ver también si no está acompañada de proptosis, que son lesiones expansivas en el interior del cono muscular, que pueden ser debido a hematomas cavernosos o tumores de riñón, y por eso hace que haya proptosis, o sea que luego casi se salga el globo ocular. Sí se puede medir, hay unos aparatos que se llama el exoftalmómetro de Hertel, que nos puede medir, comparar entre un globo ocular o otro globo. La distancia entre el ápice de la córnea y el remoto orbitario suele ser inferior a 20 milímetros. Entonces tenemos que comparar siempre un globo ocular, o puede ser que los dos tengan con proptosis. Siempre es importante que nos ayudemos, auxiliemos de las radiografías. Las tomografías computarizadas ya pueden ser de corte axial, sagital, frontal. Las resonancias magnéticas nucleares, las biopsias por aspiración en el caso de que tengan tumores y queremos saber realmente si son benignos o malignos, o si están haciendo demasiada producción. A la cabeza también están las oftalmopatías tiroideas, como la enfermedad de Graves, que son enfermedades autoinmunes del órgano específico, y se encuentra, vamos a ver, si le damos una resonancia, vamos a ver la hipertrofia de los músculos oculares con infiltración del tejido celular y proliferación de grasa orbitaria con tejido conjuntivo. Ahí está cómo podemos encontrar aquel globo ocular para que produzca la proptosis, el aumento de la grasa orbitaria, y eso va a hacer que sea la proptosis. Aquí pues hay afectación del tejido blanco, la proptosis, pero puede llevar también a una neuropatía óptica y una miopatía vesicular. Hay diferentes situaciones, como ustedes ven, personas que tienen los ojos grandes, pero son pacientes tiroideos que pueden llevar a exposición corneal, y estos pacientes también se pueden quedar por la excesiva. El tratamiento pues, puede ser descompresión orbitaria, puede ser un tratamiento tratarlo con el endocrinólogo, el manejo de esteroides y radioterapia en caso de que haya una neuropatía óptica tiroidea. Otra situación que nos puede ser, que podemos encontrar, son las celulitis preceptales, que afectan a niños secundaria a infección vertebral. Puede ser un chalación, puede ser un morzuelo agudo, una laceración, incluso una picadura de insecto
que tenemos que le va a inflamar el párpado en este caso, y es bien difícil también diferenciar a veces entre el orbitario y el presentable. El orbitario sí va a tener problemas de dolor fuerte y va a tener problemas de visión, pero mientras estén inflamados no se puede tomar la visión, entonces es importante manejarlo casi igual. La celulitis orbitaria bacteriana está relacionada a sinusitis, el dactilocystitis, que es una infección media o una infección también incluso dental, la postquirúrgica, por después de una cirugía de desprendimiento de retina, de estrabismo, y postraumática. Los microorganismos causales pueden ser la cabeza de estreptococcus pneumoniae, el estafilococcus aureus, estreptococcus, y en niños abajo de 5 años puede ser el hemofilius, la causa por más de microorganismos que causan la celulitis presentable. El inicio puede ser súbito, puede haber una proptosis y una diplopia dolorosa. Las complicaciones de la celulitis pueden ser el absceso superorbitario, la queratopatía por exposición por una elevación de la presión intraocular y trombosis del seno cavernoso. Paso a lo que es la vía lagrimal. Son patologías muy frecuentes, pero también nos pueden afectar de enorme manera. Veamos lo que es la anatomía de la vía lagrimal, donde cada parpadeo, los extremos del músculo trabajan con el músculo auricular tarsal y comprimen las ampollas, y eso hace que se acorten los canalitos horizontales y desplazan los puntos. Entonces vamos a tener siempre la lubricación constante del globo ocular. Causas de humedad excesiva puede ser lagrimeo, epífora obstructiva, insuficiencia del drenaje lagrimal. Y dentro de la obstrucción del conducto nasolagrimal congénito, hay niños que nacen con esta condición. A pocas semanas puede ser un parto vía vaginal, hay una secreción purulenta, epífora del ojo, y otras causas pueden ser que nace el niño con atresia de los puntos lagrimales y fístulas entre el saco lagrimal y la piel. Entonces vemos niños que vienen con absceso, que eso hay que drenarlo, hay que tratarlos con antibióticos y darles un manejo conservador, y si no mejora, pues hay que funcionarlo y hacerles la cirugía. Las causas de obstrucción adquirida del conducto nasolagrimal están la estenosis involutiva senil, traumatismos nasoorbitales, enfermedad crónica del seno, dactilocystitis, que son de las que más son peligrosas, porque esas pueden también ocasionar compresión de toda esa área y puede deteriorar la presión. Niños que nacen pues, con el labio paladar hendido y también con pérdida de anatomía del globo ocular. Este es un niño que fue operado ahí en el hospital por una fundación que llega a ayudar. Entonces se reconstituyó todo, ustedes ven, porque el niño tenía ese lagrimeo constante. Entonces ya pues, constituyéndole todo lo que es la anatomía palpebral inferior, ya el niño va a tener mejor calidad de vida. El tratamiento, pues, cuando hay obstrucción del vía lagrimal, masaje primero, y si no, pues, hay que hacer un sondaje, donde se meten unas como sondas especiales que superan la membrana obstructiva en la válvula de Masner, pero se indica a partir de los 12 meses, no antes, porque también a los niños hay que cuidarlos, hay que valorar riesgo beneficio. La dactilocystitis es una infección del saco lagrimal que suele ser secundario a un bloqueo del conducto nasolagrimal agudo-crónica, y entonces aquí vamos a encontrar una tumefacción densa y dolorosa en el ángulo medial junto con el pico. Es más, está todavía más comprimido, más denso, así como en este caso. Y tenemos condiciones que podemos ser dactilocystitis en niños como también en personas mayores, porque su anatomía se va deteriorando. La administración aquí es importante, vía sistémica de antibióticos, oral o sistémica y compresa, hasta que ya llegue a disminuir, a quietarse el ojo para poder hacer la cirugía de la lactotomía. Anatomía de la córnea esclera. O sea, como vamos entrando dentro de las patologías más frecuentes que se pueden dar en la córnea, pero tenemos que saber cuántas capas en la córnea. Entonces es importante que nosotros realicemos la anatomía para ver qué tenemos. La córnea como tal puede suceder en muchas situaciones como úlceras corneales, que pueden endoftalmitis,
Pueden ver niños con microcórneas, con macrocórneas. Por las córneas nosotros podemos dar un diagnóstico, por ejemplo, una megalocórnea puede ser sinónimo niño de glaucoma congénito, solo con ver el tamaño que se fuera de los niños. Como podemos ver aquí, un retinoblastoma, una leucocoria, cataratas, una córnea distrófica, o sea, muchas situaciones que todas estas situaciones pueden presentar una baja visión, no tener buena visión. Es bien importante que nos auxiliemos de los estudios para poder determinar qué es lo que está sucediendo. La conjuntiva es importante también que sepamos, porque en la conjuntiva, que es lo que se ve como blanco, está lo rojo, todo eso es conjuntiva, pero ahí está hiperémica, ahí está con una equimosis, una situación de equimosis. Las principales manifestaciones diagnósticas o clínicas para diferenciar la inflamación están que determinemos qué tipo de secreción hay secreciones acuosas, mucinosas, purulentas, el tipo de reacción, la presencia de una pseudomembrana, presencia o ausencia de linfadenopatía. Todas estas se acompañan con diferentes patologías que se pueden acompañar, por ejemplo, la conjuntivitis neonatal, es la oftalmología recién nacido, es cuando un niño ha nacido por el canal del parto, la pipilla vaginal, y la mamá está con una infección genital, como clamidia, como pósica, entonces el niño se contamina en el canal. Entonces ese bebé tiene que ser tratado, ese bebé, y también los padres, ¿verdad? La queratoconjuntivitis no considerada adulto se ve en infecciones causadas por Neisseria gonorrhea y diplococos laminativa, vamos a encontrar. La vírica, que es muy frecuente acompañada cuando hay procesos gripales, como una faringoamigdalitis, faringoconjuntival, que pueden ser de naturaleza epidémica y son altamente contagiosas. O sea, cuando ustedes ven a alguien que está con una gran secreción y gripe, ya saben que es un proceso viral, ¿verdad? Y que puede ser causado por adenovirus tipo 3 y 7 y afecta a niños y también la infección de vías respiratorias superiores. Podemos ver que el paciente se queda de lagrimeo, enrojecimiento, malestar, fotofobia, fiebre, pubertad o procesos. La química, aquí es muy importante porque son de las emergencias más frecuentes que podemos ver en los hospitales. Por ejemplo, en niños, las quemaduras por alcalinos son más graves porque esta reacción hace que se apodifiquen los líquidos del epitelio corneal y se unen a mucoproteínas y colágeno en el escleroma corneal, que es una de las partes de la córnea. Las complicaciones pueden llegar a ser desarrollar cataratas, uveitis, glaucoma secundario y llegar incluso hasta el grado de químico que se le ha penetrado a nivel de la córnea. Y las quemaduras por ácido son no graves, pero tampoco no lo podemos dejar como el ácido sulfúrico, lo vamos a ver en la batería de los carros, tienden a precipitar las proteínas nítricas que coagulan por una barrera que evita penetrar profundo. O sea, dentro de las alcalinas y los ácidos son supermagdaleninos los alcalinos, porque eso sí penetran la barrera y llegan hasta tejidos más profundos de la córnea. En cambio, los ácidos por una barrera y no llegan a penetrar. ¿Cuáles son los alcalinos más frecuentes? Tenemos la amonía, colalogía, potasa cáustica, cal. Y todo eso es muy común porque la gente los utiliza en casa. Vemos mucho quemadura por cal en niños. Los cáusticos, como esto, producen esa modificación de los líquidos, eso ya lo habíamos mencionado. Y los ácidos más frecuentes está el sulfúrico, el sulfuroso, el clorhídrico y el acético. Aquí en este cuadrito vamos a ver los grados de quemadura y entonces el pronóstico va a ser bueno, va a haber afectación de la córnea y va a comprometer la conjuntiva o líquido. Si quería limpar, entonces nosotros en el hospital, por ejemplo, si compromete el hipo, lo dejamos ingresado en un 30-40%, pero si no compromete el hipo, lo sellamos, le hacen el lavado respectivo, si se comprometió por la cal, se hace un lavado respectivo, se sella y se le retira para el cómo va a funcionar. En el grado 2, por ejemplo, el pronóstico es bueno todavía, pero ya la córnea hay una apariencia. Córnea
es de que todavía se logran ver, pero ya hay del conjuntivo líquido, hay una isquemia linfal de un tercio. En el grado 3, el pronóstico es reservado, como dice, y la córnea hay una pérdida total del epitelio con una opacidad estromal. Ya no se pueden ver las estructuras del iris. Y el compromiso linfal conjuntival es que el linfal medio. Y en el grado 4, el pronóstico es malo, la córnea es bastante opaca, el iris y la pupila no se logran ver, la córnea está descompensada y una isquemia linfal arriba del medio. Estos son los casos que nosotros vemos en el hospital, son situaciones que se pueden evitar porque son cosas que se tienen en la casa, no les repito, los niños creen que es el cale, una harina, un polvo de huevo, la lejía, ¿no? Yo he tenido pacientes que como parecen bolis, la lejía, los niños creen que se lo toman, pues también tienen que llamar al obrino para que les haga lavado. El objetivo pues, inmediato, o sea, el tratamiento tiene que ser lo más rápido, promover la revitalización corneal, disminuir la inflamación, limitar la queratolisis, o sea, que se está degenerando ahí la córnea, controlar la presión intraocular y evitar una sobreinfección, que puede dar una ulceración. Aquí es bien importante el lavado ocular con solución salina o donde esté. Si está en la casa, con agua de pila, no importa, pero vamos a lavarlo, quitarle los restos, porque esos restos que se quedan ahí, el párpado de la conjuntiva palpebral, esa es la que causa los daños naturales. Luego el tratamiento no importa, el tratamiento va a ser dependiendo de cómo va evolucionando, pues se habla de vitamina C, corticoides, lentes, incluso cirugía en caso de que haya mucha pegazón de la conjuntiva y adherencias y se tienen que liberar. Incluso llegan hasta queratoplastia, y todo por el hecho de no poder lavado un ojo en el momento que te lo lavado. Los corticosteroides, pues eso va a depender de cada especialista, decide cuánto tiempo se le pone o no. Luego está otra, la conjuntivitis estacional, alérgica. Es una reacción alérgica provocada por antígenos transportados por el aire. Aquí hablamos de la mejora, hierbas, semillas, pelo, lana, pluma, de todo. Pacientes con una clase de alergias oculares que nos pueden hacer bastante daño y es debido a una respuesta de hipersensibilidad tipo 1, ¿verdad? Entonces el paciente no logra controlar eso y es necesario medicación. Los signos y síntomas, edema del párpado, lagrimeo, hiperemia conjuntival, quemosis, cotocolia, sensación de cuerpo extraño, tos y secreción de polvo. Así están los grados extremos. Imagínense ustedes aquellas papilas tan inflamadas, o sea, es una sensación de escozor horrible que pues, nos daña también la córnea. Complicaciones, micropato, ulceración corneal y cicatrización, erosión corneal superior y inferior. Aquí hay que manejarlos, cada individual depende del grado de severidad. Se habla de las artificiales, se habla de suelo autólogo, de ascorbato, de vitamina A, tratamiento quirúrgico incluso hasta el trasplante de membrana negra. Injertos linfales en caso de que ya se ulceró. Un paciente que fue quemado por cal, ¿de acuerdo? Y pues ella necesitaba también un trasplante corneal. Lástima que nosotros aquí en el país las córneas se tienen que mandar a traer, son súper caros, tratamiento, entonces no todo el mundo tiene oportunidad para poder recuperar una córnea y pues también se debe de operar un poquito más grande, 10 o 12 años. Quemaduras por rayos UV, aquí tenemos lo que nos exponemos directamente al sol. Es muy importante considerar que la radiación ultravioleta también nos puede causar lesiones por la cantidad de rayos ultravioleta que nos puede entrar al cuerpo. Cuerpos extraños en el ojo, pues tenemos diversidad de cuerpos extraños. Esto puede depender a dónde puede ser polvo, tierra, lente de contacto, arena, cosmético, metal. La clasificación de los cuerpos extraños va a depender si son orgánicos o no orgánicos, los vegetales, algodón, semilla, carne, animales, insectos, los no orgánicos, los metales, las astillas, los fibras de cobre, aluminio,
Y no metales por plástico, arena, maquillaje, estas pueden tolerarse un poquito más, pero las que son más tóxicas son las pilas de cobre y metal. Los síntomas, el paciente no aguanta con el cuerpo extraño, pero yo he visto pacientes que pueden andar hasta un mes. Dolor de ojo, la alegría en el ojo, dolor cuando el niño mira la luz, hay fotosensibilidad, le molesta la luz, y el parpadeo excesivo, eso es lo que hace que no sea incomodísimo y no pueda realizar sus actividades normales. Tratamiento, pues hay que retirar. Tampoco intenten, si ven que es cuerpo extraño que no se puede retirar, retieran. Ese es el cuadrito primero, vean. Las queratitis micóticas por cándidas, por ejemplo, en la cabeza, la carnonueva, lo podemos ver en la piscina. Por ejemplo, las personas que usan lente de contacto, no es recomendable que se metan en las piscinas con lente de contacto, porque ahí van a agarrar un hongo seguro. Vamos a terminar con endoctalitis y úlceras corneales de difícil recuperación. Aquí pues sí se necesita un cultivo, ¿verdad? Para saber qué tipo de hongo. La queratitis microbiana, como a la cabeza ya hablamos un poquito también de la conjuntivitis, también está acompañada de la conjuntivitis más la queratitis por Neisseria gonorrhea, hemófilos, pseudomonas aeruginosa, enterobacterias, y aquí vamos a ver una supuración del estroma volado. Generalmente nos llegan a los hospitales cuando los niños se lesionaron con vegetales. Con alguna planta, andaban ahí en el campo y se lesionaron con alguna hoja, y eso les puede ocasionar una queratitis microbiana y otra micótica que son de rápida evolución. Las queratitis víricas las vemos también por virus de herpes simple. Hay dos tipos, la que causa por infección encima de la cintura, la VHS1 y la VHS2, es por debajo de la cintura por herpes vertical por vía de clínica, pues las lesiones cutáneas, vesículas, adenopatías preauriculares, queratitis multiforme que pueden ser úlceras dendríticas, que es bien característico del herpes. El tratamiento, pues hay otro, fármacos como aciclovir, Sovirat, y también los tratamientos en gotas antivirales. Lastimosamente ahorita no tenemos en farmacia antivirales, entonces nos toca solo con medicamentos y mandar a ver dónde hay un médico, curar, porque hemos tenido varios casos, pero no tenemos virus. El herpes zooxantelático es un virus herpes 3 humano, ¿verdad? El 15% afecta la rama muscular, el nervio trigémino, y afecta el nervio nasociliar, el segundo de impulso. El 50% puede afectar el muscular. Complicaciones pueden ser parálisis de los nervios anales 3, 4 y 6, neuritis óptica puede ser uno en caso, una encefalitis rara y hiplegia contra el alta. El tratamiento, pues, siempre terapia sistémica con aciclovir y terapia tópica crema y instrumentos antivirales, negativos, no tenemos nada. Luego tenemos la uveitis y infecciones parasitarias. Es bastante común, muchas personas aquí tienen gatos son endémicas, las toxoplasmosis, a veces no llegan, pero ya estos son lesiones irreversibles que ya son cicatrices que no se pueden ya recuperar. La forma del porocito, dice ahí, el ovocito expresado en la S del gato, paralizoito es el expresado en tejidos y el carnizoito es la forma activa proliferativa responsable de la inflamación y destrucción quística. Entonces ahí está el ciclo, ¿verdad? Generalmente a veces son las mujeres embarazadas, hay que hacer el estudio para saber si el primer trimestre si se puede corregir, porque si no ya la canción vertical. Las pruebas de diagnóstico, como ustedes pueden ver, a veces tienen las lesiones cicatriciales maculares, y la verdad que pues cuando lo vemos no podemos más que decir que tienen las lesiones y eso le va a afectar para toda la vida. Ahí vemos la lesión cicatrizal, que es irreversible, lo vemos con los farmacopínicos. Ya cuando avanza mucho, pues tal vez se puede, o está muy avanzado, puede retirar puede dar, hay que darle tratamiento especial, ¿verdad? Con el infectólogo. El tratamiento debe ser también multidisciplinario. Tenemos también el parásito de la toxocariasis, que es infestación gastrointestinal de los perros, también los perritos de cuidado, a los gatos de vacunados, a los perros, todos acuérdense que también tienen parásitos. Los tumores de la retina de la cabeza está el retinoblastoma, el tumor intraocular maligno y primario más frecuente en infancia,
Y la segunda neoplasia intraocular, primaria en todos los grupos de edad. A la cabeza del melanoma coroideo es el más frecuente, uno en 20 millones de nativos, en edad promedio de 18 meses a 3 años. Y tiene una herencia autosómica dominante 90-95%, con el cromosoma 13 y 10. Entonces vamos a ver la leucocoria, que es la pupila blanca, la mencioné, puede dar estrabismo porque está saliendo bien, no se empieza a meterse el hongo. Puede haber un glaucoma secundario. A la cabeza está la pseudouveitis, o hongo de dolor de hipopio, inflamación urinaria, proptosis, podemos ver también estos niños. El método diagnóstico, pues a la cabeza ecografía, detectar clasificaciones de medir tumor. Y según el tratamiento, nosotros ahí en el hospital estamos viendo últimamente, hoy este mes han habido 4 retinoblástomos a la cabeza porque fueron mal manejados, porque lo vieron el año pasado, médicos generales, y con un simple lamparita podemos ver si tiene el reflejo presente. Entonces el paciente se derivó a una unidad de salud, de la unidad de salud lo refirió creo que lo refirió al hospital, y ahí en el hospital el pediatra, la residente, lo dejó para mayo. Y acaba de llegar, ya tiene las clasificaciones, ya a ese niño le van a meter el dolor. Y tal vez se puede haber indicado, tal vez se puede haber detectado por solo medio con el dolor. Por eso hago énfasis en eso. Una vez ya presente el tumor, este tumor va avanzando y ahí es la vida versus la inflación. Dentro del diagnóstico diferencial está la catarata, enfermedad de Bolt, retinopatía de prematuro, que también vamos a ver que también es bastante frecuente, son emergencias. El microbioplástico primario persistente, el tendino deformado y el displasia de la retina. El glaucoma de la cabeza también es una neuropatía óptica progresiva, donde vamos a ver pérdidas campimétricas, presiones anormales constantes e intermitentes, y entonces la clasificación cáncer puede ser aguda, abiertos, cerrados, primarios, secundarios, y seguridad o médicos infantiles agudos. Aquí lo que sucede es que la presión está elevada y no se asocia ningún bastón ocular, que pueden ser de ángulos abiertos o cerrados, y los congénitos. Y los glaucomas primarios de la cabeza pueden superar las presiones, pueden ser arriba de 22 milímetros y pueden ser más instalados en adultos. Y los factores de riesgo pueden estar en la cabeza, la miopía magna, la oclusión de la vena central, el desprendimiento de retina, el distorsión lateral del equilibrio. También se asocian a los factores sistémicos como enfermedades sistémicas como la diabetes, la hipertensión, las edades avanzadas. Y entonces aquí el paciente ni se da cuenta, está perdiendo el campo visual, es una enfermedad silente, por eso es asintomática, y dolor a veces. Ya cuando empieza a notar que no está viendo bien, entonces ahí es donde termina consultando, pero ya tiene pérdida de campo visual. Los glaucomas secundarios, para allá hay varios de la cabeza, pseudocirculación, neurovascular, inflamatorio, de la y también por otras enfermedades como fagolítico, por hepatitis o síndromes endoteliales y tenemos también el congénito, es menos común, en 1 en 10.000 recién nacidos, y más que todo predominancia del sexo masculino, en donde va a haber una herencia autosómica recesiva con penetración incompleta y hay alteración del drenaje del acuoso, y vemos a aquellos niños con una gran mecanocordia, no necesariamente son los dos, pero es el uno y el otro. Así como una megacordia que pasa de los 12 milímetros del diámetro horizontal y vertical. La córnea puede ser turbia o puede también lesiones en el momento del parto, pues lesiones en la membrana de o también puede ser trastorno metabólico como la mucopolisacaridosis, lipídica y cistitis. Entonces, en los niños hay que medir la córnea, a la broncotomía, medición de odotomía y trabeculotomía en todo caso, para disminuir este tamaño de la córnea y disminuir también la presión arterial. El pronóstico 60%, o sea, no va a quedar totalmente bien y hay que recuperar la visión si quedan congestiones de la córnea hacia el se utilizan, como dije, varios económetros, ¿verdad? Pero lo importante es ver cómo está el cabeza del nervio. Ahí vemos el fondo de ojo, vemos cómo está el nervio. Una vez instaurado el glaucoma, pues no podemos hacer más que
tratar de salvar. Fármacos, ahora en día hay una diversidad de fármacos según las condiciones de una enfermedad sistémica o sistémica. A la cabeza siempre utilizamos el timolol, también está la terapia, la trabeculoplastia con Laxiacon, que eso es rápido y le podemos liberar un poquito la presión al paciente, o las cirugías ya de, pues, incluso las trabeculectomías y también la válvula. Y hay otras tipos de cirugías que son con láser especial, se mete unos fluidos especiales que los nosotros no saben las nuevas tecnologías. El astigmatismo había hablado yo de un astigmatismo severo. El queratocono es a la cabeza una situación donde hay un cono, una córnea normal como se ve y una córnea con queratocono la pueden apreciar. Los síntomas visión borrosa y sombra en algo a la luz de luces, que el paciente se queda sin sensibilidad a la luz y se puede dar entre los 12, 13, entre los 9 y 13, 14 años puede dar ese inicio de queratocono. Por eso es bien importante darle seguimiento a un adolescente y de siempre verlo porque pueden haber cambios de la patología. Causas: exposición a rayos ultravioleta, ojo rojo, uso excesivo de lente duro o lente de contacto. Niños también alérgicos, se me olvidó poner ahí, pero son niños que se andan arrancando el ojo, se andan cortando y al final se pueden causar ellos queratocono. Y las complicaciones finales pueden ser unos hidropsis agudo, que es cuando ya la córnea se deterioró en el centro y ya hay una rotura de la membrana del Descemet y puede permitirse la rotura ahí y ese tratamiento de pacificación de la córnea. Se ve mucho en pacientes Down porque ellos están cortando los ojos y quedan como un infernales, o sea, por el tratamiento frecuente. Tratamiento, pues hay que verlo, pero el tratamiento puede ser a la cabeza el morfín o por el córnea. También están los manillos electromales, la queratotomía radial. No voy a entrar en el tratamiento en sí, pero lo más importante es tratar de detectarlos en su momento, porque una vez detectados se puede corregir y si no, pues se puede perder la decisión. Las cataratas, pues hay diferentes tipos: seniles, traumáticas, metabólicas, tóxicas, hay congénitas también. Lo importante es tratarlas y en un niño, pues más temprano se operen, más vamos a recuperar visión. El tratamiento hay diferentes técnicas ahora: vacunación, femtosegundo, pues la extracapsular ya dejó de ser. Son en situaciones extremas que son cataratas demasiado gruesas, que todavía la vemos aquí en el país, porque la gente espera hasta que tenga 80 años para operarse las cataratas. Esas cataratas ya parecen piernas y se tienen que recurrir a la extracapsular. Y luego las complicaciones, pues ruptura de cápsula posterior en el momento quirúrgico. Las complicaciones, si no se tratan, si no se ponen los medicamentos, si no se da reposo, pues pueden haber siempre complicaciones en cualquier tipo de cirugía. La retina, los desprendimientos de retina, algunos 10.000 habitantes pueden ser bilaterales, en un 10%, el 40% de desprendimientos de retina se producen en ojos míopes. Por eso las miopías magnas hay que tomar, los pacientes que son con miopía arriba de 5, hay que tratarse, no hay que descuidarse, porque toda la cabeza puede desarrollar problemas a futuro. Pues el paciente puede ver siempre el paciente con cataratas por miopía, pues es necesario ser tratado por el retinólogo, van a tener cirugía, inyecciones intravítreas y vitrectomía vascular. La oclusión venosa de la retina, y a la cabeza tenemos también la retinopatía prematuro con una emergencia que nosotros en los hospitales la vemos muy frecuente, porque aquí lo que sucede es que nació mucho antes del tiempo, dependiendo de la prematurez y de las condiciones como estuvo, hubo oxigenación, se fue a la incubadora, pues así se va a poder tratar de resolver. Pero es el trastorno de la vasculatura retiniana en desarrollo que resulta de la interrupción de la progresión normal de vasos retinianos recién formados. La incidencia, pues, habla de 400, 600 niños pueden quedar ciegos por retinopatía prematuro. Y el peso, aquí se habla de 1000, pero estamos hablando ya de las nuevas la Organización Mundial de la Salud y la OPS, 500
ya es considerado que es de verdes. Y el peso, 1200, 1500 está bien, y cuánto tiempo ha estado en el cuadro. Los factores extremos, pues apnea, complicaciones maternas, las elásticas, las sepsis. Este es como diagrama de la presentación clínica para un estadio. Es la clasificación internacional, y entonces aquí vamos a ver desarrollo de una línea fija de demarcación. Vemos en el estadio 2, esa línea evoluciona a una cresta que fluye en equilibrio. En el estadio 3 hay una proliferación fibromuscular extraepiteliana y hay formaciones neovasculares por detrás de la cresta, y luego la enfermedad cruz, que esa ya no tiene tanto pronóstico. Y el 4, la desarrollo de fibrosis y cicatrices medidas que la neovascularización se extiende en el día. Todo eso en general, ¿verdad? Porque hay más todavía más emergencias, pero en general lo que nosotros podemos hacer, como dije al principio, es desde la entrada, la historia clínica es importante y saber a dónde nos dirigimos.